Listo. Muy bien, damos gracias a Dios. Listo. Ok, estamos grabando nuestro mensaje domingo tras domingo, lo subimos al Facebook y al YouTube para aquellos que no pueden venir porque están en otros países como en México, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Ecuador, Europa, Oceanía, África y muchos otros países, ¿verdad? Que la señal puede llegar, porque tenemos hoy en día una bendición muy grande que es a través de la vía de la red de comunicación, donde podemos alcanzar a aquellos que no pueden llegar geográficamente por el sistema, por la situación, pero llegamos nosotros hasta ellos a través del Facebook y el YouTube. Ayer hablé con mi hermana allá en Caracas y me dijo que ella oyó todo el sermón que yo prediqué el domingo pasado. Bueno, me llena mucho de satisfacción, ¿verdad? Y usted también puede copiarlo y mandarlo a otras amistades para que también escuchen la palabra de Dios y así refresquen su alma. En esta tarde tenemos con nosotros a una señora, Dios la bendiga, ella se llama Jennifer. Nos da gusto que esté con nosotros en este día. Dios la bendiga. Pronto va a venir también su esposo Carlos. Pronto. Oremos por ellos para que el Señor les bendiga y les ayude. Y tienen un nene, así es que Dios es bueno, amén. Y nos llena de satisfacción saber que, bueno, por la providencia divina, Jennifer está con nosotros. Fue el Señor quien la guió a comunicarse con nosotros y ahora está viniendo, va a venir siempre los domingos a escuchar la palabra del Señor. Muy bien, quiero leer una porción de la palabra del Señor acá en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Libro de Hechos de los Apóstoles. Está después del Evangelio según San Juan. El libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo número 4. De Hechos de los Apóstoles. Capítulo 4. Así es que, bueno, nos llena de gozo el poder llegar hasta usted. Cualquier necesidad, háganosla saber. Estamos orando por la familia que está cerca, como por nuestra familia que está lejos, para que el Señor les bendiga y los llene de su Santo Espíritu, porque es tiempo de buscar a Dios. Este es el tiempo que Dios nos está brindando para acercarnos a Él, y ahora es cuando debemos de aprovechar el tiempo. Hechos capítulo 4. ¿Lo tienen? Muy bien. Hechos capítulo 4, el versículo 12. El versículo 12. Dice la palabra del Señor: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Yo quiero hablar acerca de esta enorme declaración dicha por el apóstol San Pedro cuando él fue llevado junto con Juan a un concilio, a una reunión, y lo llevaron precisamente por razones que él sabía muy bien la causa.
Por ejemplo, si comenzamos a leer el capítulo 4, observe cómo comienza. Hablando ellos al pueblo, o sea, hablando Pedro y Juan al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y le pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000 personas, las que oyeron la palabra predicada por Pedro y por Juan acerca de la resurrección del Señor Jesús. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes y los ancianos y los escribas. Observe, ahí estaban los dirigentes políticos, los dirigentes religiosos de aquel entonces que gobernaban la élite del pueblo de Israel. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás, que eran los más grandes, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron a Pedro y a Juan: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por ese nombre está en vuestra presencia sana. Este Jesús es la piedra reprobada por todos los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Tremenda declaración la que Pedro aquí da. Pedro no se eximó, Pedro no se guardó absolutamente nada. Pedro estaba observando que era una oportunidad muy grande, que Dios le estaba concediendo el poder testimoniar, testificar, hablar de la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué Pedro estaba y Juan en este concilio? ¿Por qué lo tenían a ellos todos detenidos? Bueno, lo tenían detenido porque Pedro y Juan habían orado por una persona que había estado coja, enferma, desde hacía mucho tiempo, que no podía valerse por sí mismo, que no podía caminar.
que estaba paralítico. Entonces, cuando Pedro y Juan iban a entrar al templo donde ellos comúnmente iban a reunirse para orar, para hablar con Dios, aquel señor tullido que estaba enfermo de los pies se le quedó mirando. Entonces Pedro y Juan le dijeron a aquel señor que estaba enfermo: míralo. Y él estuvo mirando a Pedro y a Juan. Qué bueno que él hizo caso a que miraran a Pedro y a Juan. ¿Cuántas personas hoy en día no hay que nosotros le hablamos del amor de Dios, del perdón de sus pecados, de la resurrección de los muertos, y lo echan atrás? Lo consideran inválido. No creen que Dios ha sido bueno en regalarle al ser humano el derecho glorioso de una resurrección futura de gloria y de poder. Las personas de hoy en día piensan que el ser humano es como los animales, que mueren y ahí todo se acabó. Pero no es así, no es así. El ser humano tiene una particularidad, tiene una vida muy gloriosa, muy valiosa, por la cual Jesucristo se dio en la cruz del Calvario. Yo no me cansaré de repetir esta verdad y de enseñarla por el YouTube, por el Facebook, aquí en el templo, y donde yo tenga la oportunidad, porque para eso Dios me rescató a mí, me salvó. Dios me dio la oportunidad de que yo pudiera hablar también de esta gracia redentora. Jesucristo resucitó. Dios lo levantó de los muertos a Cristo. Y Cristo se presentó vivo de entre los muertos. Y les mandó a los discípulos a que fueran por todo el mundo a predicar la palabra de Dios. Ese llamado yo también lo escuché de parte de Dios. Y no me arrepiento de haber oído la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, el llamado de Dios a que yo fuera a ser testigo y a que yo fuera a atestiguar, a predicar la palabra gloriosa de la resurrección del Hijo de Dios. Observe, este hombre estaba enfermo. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo, dice el capítulo 3, a la hora novena, a la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. El cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen una limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míralos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mire qué bueno. Él estuvo atento, esperando recibir algo de Pedro y de Juan. Entonces Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy.
en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al instante se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso de pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar, alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Claro, ¿quién no se va a llenar de espanto y de asombro? Si estaban viendo a un cojito que ponían a la entrada del templo todos los días a pedir limosna, y él no se podía valer porque estaba chueco de nacimiento. Entonces, cuando Pedro y Juan lo vieron que ellos iban a entrar, Pedro y Juan le dijo: míranos. Y aquel que estaba enfermo se les quedó mirando. Pero Pedro y Juan no eran cualquier persona. Pedro y Juan eran testigos del Cristo resucitado, de aquel que había muerto en la cruz del Calvario, de aquel que al tercer día se levantó de entre los muertos y ahora estaba vivo, apareciéndoseles y hablándoles acerca del reino de los cielos. Entonces, él, cuando Pedro y Juan le dijo: míranos, él estuvo mirando a Pedro y a Juan para ver qué era lo que Pedro y Juan iban a hacer. Bueno, y Pedro y Juan no se metieron la mano en la bolsa para ver si sacaban una peseta, $1. No. Pedro y Juan le dijeron a aquel señor tullido de nacimiento: no tengo plata ni oro. En otras palabras, quita la mirada en eso temporal, pasajero, que no soluciona nada tu necesidad, porque tu necesidad sigue allí. Tú vienes todos los días a pedir limosna y lo que te dan, y lo que no te dan, te dan, y sigues paralítico. Pero Pedro y Juan le dijo: no tengo plata ni oro. No tenemos de eso, pero lo que tenemos te damos. De eso sí tenemos bastante, gloria a Dios. Pedro tenía bastante de eso, de Jesucristo, del Espíritu Santo, porque dice la palabra que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Allí lo dice. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, Pedro y Juan le dicen al Señor que estaba enfermo: lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Mire, y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Eso es una sanidad instantánea. Eso es lo que sabe hacer Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo sigue sanando. Para Él no hay cuantía, no hay enfermedad, no hay problema. Él lo que quiere es corazones prestos, dispuestos, que estén prestos a recibir su regalo, a recibir su bendición. Y Pedro y Juan le estaban dando su bendición. En el nombre de Jesús de Nazaret,
levántate y anda. Ahí Pedro y Juan le estaban dando la solución a su problema. ¿Ve? Y eso es lo que nosotros hacemos domingo tras domingo a través de esta vía de comunicación. No tengo plata ni oro, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús. Levántate, levántate, y luego que tú te levantes y te incorpores, tú vas a ver la mano de Dios en acción. Vas a ver el poder de Dios sanándote, librándote, dándote gozo, dándote alegría, sanándote, y tú, aleluya, cantando un canto de victoria, de triunfo y de éxito, porque eso es lo que Dios le sabe dar a aquel que esté dispuesto a recibir lo de Dios. Amén. Entonces, saltando, se puso de pie y anduvo. No era que andaba todo patuleco, no. Él no andaba todo patuleco. Él se puso de pie y empezó a caminar. Y entró con ellos en el templo y andaba. Es decir, estaba totalmente restablecido, sanado, liberado, mediante el nombre sagrado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted conoce a alguien que esté quebrado, que esté así, triste, abatido, desolado, aquí está el Hijo de Dios. Recíbalo en su corazón, para que usted también pueda experimentar y saborear la gloria de Dios en su vida, la sanidad, la bendición, el poder de Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Le reconocía, pero ahora lo estaban viendo sano. Ahora ya no lo estaban viendo patuleco, no. Ahora no lo estaban viendo allí inútil. Ahora lo estaban viendo sano, porque él recibió el regalo que Dios le ofreció a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso Pedro y Juan fueron llamados a que dieran testimonio, a que dijeran con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, en el nombre de Jesucristo, este hombre está ahora sano en su presencia. Si usted conoce personas que están enfermas, que no pueden valerse por sí mismas, que han sido desahuciados por los médicos, mire, yo le recomiendo en el nombre de Jesús de Nazaret, aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, que le reciban en su corazón para que Él les pueda perdonar sus pecados y salvar de la enfermedad.
y del derrotero. Este Jesús es la piedra aprobada. Escuche, este Jesús es la piedra aprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Por qué Pedro dice que Jesús es la piedra reprobada por ellos? Porque estos sacerdotes habían rechazado a Jesucristo, lo habían tildado de un impostor, que Jesucristo no había venido de parte de Dios y lo habían mandado a crucificar a Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero Dios lo había levantado de los muertos a Jesucristo, y ahora en su nombre los enfermos estaban siendo sanados. Todo aquel que tuviera problemas, que viniera a Jesucristo, Jesucristo lo iba a sanar y lo iba a liberar y lo iba a poner a caminar derechito. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice: y en ningún otro hay salvación. No lo hay. En ningún otro. Esto quiere decir que solamente existe un Salvador para los seres humanos. Único que Dios lo levantó de los muertos para darle fe a todo aquel que crea en Él. Y en ningún otro hay salvación. Hay personas que dicen: no, a mí me va a salvar el niño de Atocha. Hay otros que dicen: no, a mí me va a salvar la Virgen de las Petacas. Hay otros que dicen: no, a mí me va a salvar San Martín de Porres. Hay otros que dicen: a mí me va a salvar San Marcos de León. Pues yo quiero decir que el único que te puede salvar, que murió por nosotros en una cruz entre cielo y tierra, al lado de dos ladrones, malhechores, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él fue el que murió por nosotros. Él dio su vida. Él quiso entregarla. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la salvación de nuestra alma. Mire cómo dice Juan. Juan, en su evangelio, observe lo que dice Juan en el capítulo 3 del evangelio según San Juan, versículo 16. Observe: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Se da cuenta? Por Él. Estas palabras son mayores. Estas palabras son verdaderas. Dios amó al mundo, le amó a usted, a mí y a todos los que íbamos a nacer, para que creyendo en el Señor seamos salvos. ¿Salvos de qué? Del destierro eterno, de la perdición eterna de nuestras almas, para que nuestra vida pueda alcanzar la dicha del perdón de Dios y la salvación de nuestra alma. Dios entregó a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo, los seres humanos, sean salvos por Él.
Por eso Pedro dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. El único nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es por eso que te invitamos a reflexionar, a meditar. Dios te está dando la oportunidad para que tú puedas acudir a Él mediante su Hijo amado, Jesucristo, y alcanzar el perdón de tus pecados, la sanidad que tú necesitas y la salvación con gloria eterna. Qué lindo es Dios, qué bueno es Dios. Dios nos ama con un amor eternal. Por eso Dios entregó a su Hijo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por eso Jesucristo pudo orar y decir, escuche lo que Cristo dijo aquí en el Evangelio según San Juan. Jesucristo dijo, Juan capítulo 17, Cristo dijo, a ver si es aquí. Cristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. El versículo 3. Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el cual has enviado. Fíjese, qué lindo, ¿no? Son palabras mayores. Si tú recibes a Cristo en tu corazón, tú obtienes y alcanzas la vida eterna. Ahora, no es que te vas a esperar morir para alcanzar la vida eterna, no, tú la alcanzas ahora, right now, alcanzas la vida eterna. Cristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el cual has enviado. Qué lindo, ¿no? Es por ello que ruego a Dios que te dé la oportunidad de ser salvo, de ser salvo. Si le das tu vida al Señor, tú naciste con un propósito, tú naciste con una gran oportunidad dada por Dios de ver la vida eterna y de poderla disfrutar para siempre, jamás, en el cielo. Gloria a Dios. Es por eso que nosotros predicamos. Es por eso que yo me consagré al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque es la mejor profesión que Dios me aseguró. Es la profesión y la mejor educación que yo he recibido, la cual Dios me va a galardonar cuando yo esté en su presencia. Es por eso que Dios quiere darte a ti también la gracia del amor y el perdón. Y ya voy a cerrar con este último versículo, que me gustaría que tú lo hagas tuyo
y lo atesores en tu corazón. Escúchalo. Dice la palabra del Señor. Aquí en la epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 2, dice, versículo 5, de primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Él se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros. Que Dios te bendiga y que Dios te dé la oportunidad de poder recibirle en tu corazón. ¿Le has recibido? Si no lo has recibido, hazlo ahora. Repite conmigo estas palabras. Cierra tus ojos ahí donde estás. Por favor, cierra tus ojos y di conmigo: Señor, yo creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario para salvarme del castigo eterno, para limpiarme de todo pecado. Te recibo como mi Señor y Salvador de mi alma. Recíbeme, Señor, en tu regazo. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Te recibo como mi Señor y Salvador. Creo que tú resucitaste de los muertos para salvarme y limpiarme con tu preciosa sangre. Amén y amén. Miren qué lindo es hacerlo. Yo lo hice y fui salvo. Recuerdo, por allá por el año 1971. 1971 yo recibí al Señor. Detrás de mi hogar, en una plaza que hay allí, estaba yo con otro amigo mío y llegó un amigo de nosotros y comenzó a hablarnos del Señor. Y cuando él me dijo, voy a orar por ustedes, cierren los ojos, yo cerré mis ojos. Y él me dijo, repite esta oración, y yo la repetí. Cuando yo abrí mis ojos, yo sentí que algo se estaba saliendo y yéndose de mi vida. Y venía la luz de vida a mi vida, la salvación y el perdón de mis pecados. A Dios sea la gloria y la alabanza. Bueno, damos gracias a Dios. Si repetiste esta oración, sígueme domingo tras domingo a través del YouTube y el Facebook para darte más enseñanza y más orientación para tu vida espiritual. La paz de Dios me bendiga a todos. Amén.